Bienvenidos a este tercer video, que sería el cuarto en orden desde el primero que tuvimos la semana pasada, pero tercer video de este cúmulo de videos del tema que nos llama a esta sesión, que son los principios fundamentales constitucionales, parte 2, es decir, los principios fundantes del Estado Social de Derecho, que son cuatro: la dignidad humana, el principio de solidaridad, el trabajo y el principio de la prevalencia del interés general. Y la otra parte son los contenidos en el artículo 2, 3, 4, 5 y 6, que se relacionan con el principio de efectividad, el principio democrático, el principio de supremacía de la Constitución, el de responsabilidad y el principio pro hombre. Bien. Entonces, debemos abordar un poco el principio de dignidad humana. Con relación a la dignidad humana, em, si bien es cierto, y a modo introductorio, Manuel Fernando Quinche indica que no hay principios ni derechos absolutos. Hay una coincidencia en Occidente en que este es el principio filosófico más importante de las constituciones en la actualidad. Y esto va sobre todo después del antropocentrismo y de utilizar, o más bien que el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio para conseguir un fin. Y eso lleva entonces a que revisemos las dos dimensiones de la dignidad humana. La primera de ellas, de la dignidad humana a partir del objeto de protección. Y la segunda es la dignidad humana a partir del enunciado normativo. La primera dimensión de ellas, es decir, el objeto de protección de la dignidad humana, no es otro más sino el ser humano. Y con relación al ser humano, tenemos que decir que hay por lo menos tres dimensiones. Un mínimo se debe garantizar al ser humano por lo menos un mínimo de subsistencia, lo que se puede conocer como vivir bien. La segunda será como la intangibilidad de la integridad física y moral, que es lo que se ha entendido como vivir sin humillaciones, es decir, que el ser humano no sea objeto de tratos crueles e inhumanos. Y por último, tenemos a la dignidad humana como función, eh, como condiciones de autonomía personal. Ahí me excuso: condiciones de autonomía personal, es decir, una esfera de protección o de libertad del individuo, que es lo que se denomina vivir como se quiere. Eso lleva entonces a materializar a la dignidad humana como, desde el punto de vista del objeto de protección, en una triple dimensión: vivir bien, vivir como se quiera y vivir sin humillaciones. Un segundo enfoque de la dignidad humana es la que se observa a partir del enunciado normativo. Manuel Fernando Quinche ha explicado que la dignidad humana se entiende por su importancia como un valor, pero también se puede entender como un principio constitucional y también, por su fortaleza, como un derecho. Es más, hasta como un deber. Sin embargo, tiene una triple dimensión: valor, principio y derecho. Ahora bien, eh, veamos el principio de solidaridad. Sobre el principio de solidaridad hay que mencionar que este se encuentra enunciado en diferentes lugares de la Carta Política, es decir, de la Constitución, y significa que debe haber una interrelación de ayuda mutua entre los individuos que hacen parte de la sociedad y la sociedad hacia los individuos y asimismo los individuos hacia la sociedad. Este principio permite materializar muchos otros, ¿no? Porque recuerden que es un principio fundamental constitucional
Y así como tiene relación con el artículo, el numeral segundo del artículo 95, donde indica que es deber de la persona y del ciudadano obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Tenemos además que la solidaridad sirve como fundamento de la organización política, como pauta de comportamiento de las personas y como criterio de interpretación de las acciones u omisiones de particulares que vulneran los derechos fundamentales. Es decir, que este valor que es el de solidaridad ayuda de criterio de interpretación, ayuda de pauta de comportamiento y ayuda de fundamento de la organización política. Ahora, con relación al principio del trabajo, tenemos que decir que este es un principio muy importante en el ordenamiento jurídico, hasta el punto que tiene una triple dimensión. Este es un principio fundamental constitucional. Este es un derecho que está contenido en los artículos 25 y artículo 53. Y además, algunos autores lo denominan como principio, como valor. Tenemos entonces que el artículo 25 de la Constitución, y me permito leerlo y buscarlo, tenemos aquí que, un momento, busco el artículo 25, dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza de todas las modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Tenemos entonces cómo la dignidad, cómo el trabajo es un valor, es un derecho constitucional, pero además lo conseguimos en el preámbulo de la Constitución como un principio y lo conseguimos en el artículo primero como fundamento del Estado social de derecho. Ahora, con relación al principio de primacía o de prevalencia del interés general, tenemos que establecer que el interés general es uno de los enunciados que, por supuesto, son indeterminados. No obstante, esto como se puede presuponer, la sociedad tiene un conjunto de elementos que le son importantes y el interés de un individuo no puede primar sobre el interés de la sociedad. Eso sí, hay que mirar cada uno de los elementos, hay que mirar cada una de las situaciones en su contexto y sobre ello se debe entonces realizar diferentes ejercicios argumentativos para revisar cuándo tiene prelación el interés general sobre el interés particular. Eso sí, teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad, pues ella en su conjunto demanda de los individuos varias actividades, varias conductas y también cuando es necesario que hayan algunas situaciones que, que acentúen la necesidad de la sociedad, pues allí debes tener superioridad sobre los intereses particulares. Ahora hablemos un poco sobre el principio de efectividad. Según Manuel Fernando Quinche, este principio tiene por lo menos dos dimensiones. La primera dimensión es la de que el Estado está en servicio de la comunidad y el Estado es en servicio de la comunidad y de los individuos y no los individuos y la comunidad en servicio del Estado. Además, hay una segunda parte que habla sobre la garantía y efectividad de los derechos que están consagrados en la Constitución. Entonces, sobre ello, pues hay que mirar todas las actuaciones en las cuales los derechos pueden ser protegidos, ¿no? Y este artículo segundo de efectividad es uno de los pilares sobre esas garantías. Pensemos nosotros las acciones constitucionales. Ahora bien, el artículo tercero de la Constitución, que es el artículo que habla sobre el principio de participación o el principio democrático,
indica que el poder público reside en el pueblo, el cual lo ejercita de manera directa o de manera, o a través, o de manera representativa. Es decir, que este principio indica que hay mecanismos de participación directa, como por ejemplo, pues son el plebiscito, el referendo, la consulta popular, incluso hasta el cabildo abierto. Y por otro lado, que también se puede ejercitar a través de representantes, como son aquellos elegidos democráticamente a nivel municipal, departamental y nacional. A nivel municipal, los consejos y alcaldías; a nivel departamental, las asambleas y los consejos; y a nivel nacional, el Congreso y el presidente de la República. Ahora, el artículo cuarto, y aquí me permito leerlo, voy a buscarlo un momento. Podemos decir, bueno, igual ya lo conozco, el principio democrático, artículo cuarto, dice que la Constitución es norma de normas y que en caso de incompatibilidad entre la Constitución, la ley y otra norma jurídica, prevalecerá la Constitución. Si bien es cierto, el artículo, la dignidad humana es un principio fundante del Estado social de derecho, el más importante, un principio desde el punto de vista filosófico, el artículo cuarto, desde el punto de vista normativo, es el más importante de la Constitución, porque permite dar parelación a los postulados constitucionales. Es así como todas las disposiciones normativas se encuentran supeditadas a lo consagrado en la Constitución. Cualquier disposición, desde el punto de vista jerárquico, la ley, los actos administrativos, disposiciones, todas, sin excepción, se encuentran subordinadas a la Constitución. Entonces podemos preguntarnos, ¿y qué ocurre cuando hay contradicción entre la Constitución y un tratado internacional? Pues hay que recordar que los tratados internacionales ingresan al ordenamiento jurídico a partir de un a partir de una ley aprobatoria de tratados. Eso lleva entonces a pensar que los tratados son leyes y de igual deben supeditarse a la Constitución, situación que ocurre cuando la Corte Constitucional hace estudio automático de estos tratados. Ahora, cuando hablamos de tratados internacionales en materia de derechos humanos que abordan derechos intangibles, es decir, aquellos que no pueden ser limitados ni siquiera en los estados de excepción, pues ellos estarán en igualdad de condiciones a la Constitución. Y es por ello que cuando los tratados se integran a la Constitución, pues entonces hacen un único bloque, que es lo que se denomina bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, el principio de supremacía constitucional también se predica tanto de la Constitución como de los tratados que hacen parte del bloque, porque esos son constitución en sentido material. Ahora bien, el artículo quinto de la Constitución indica que se reconoce sin distinción alguna la primacía de los derechos inalienables de la persona. Y esto no es otro que, no importa la fuente normativa de donde provenga el derecho, fuente normativa en el ordenamiento jurídico colombiano. Lo importante es que se debe tener en cuenta la primacía de los derechos inalienables de la persona cuando se va a resolver un asunto en particular. Y eso es lo que se suele denominar el principio pro homine o pro persona. Y por último, cuando hablamos acerca del artículo sexto de la Constitución, que habla sobre el principio de responsabilidad, este dice que las personas son responsables por infringir la Constitución y la normatividad interna. Es decir, solamente no pueden hacer aquello que les esté prohibido. Por otro lado, ese mismo artículo habla o predica la responsabilidad de los servidores públicos, que además de ser responsables por lo mismo que son los particulares, también responden por exalimitación o por omisión en sus funciones. Por lo tanto, hay que recordar que los servidores públicos en el marco de sus funciones tienen cierto manual de funciones y ellos deben cumplir su manual de funciones sin exalimitarse en sus funciones, por supuesto yéndose por fuera del ordenamiento jurídico, ni tampoco pueden omitir sus funciones. Recapitulando. Existen cuatro principios que son fundantes del Estado Social de Derecho, dentro de los cuales está el principio de dignidad humana, que tiene dos dimensiones, a partir del objeto de protección y a partir del enunciado normativo. A partir del objeto de protección tenemos que la dignidad humana tiene un entorno o predica sobre el individuo que tiene un entorno de libertades, que es vivir como se quiere,
tiene o debe garantizar a los individuos un mínimo de subsistencia, que es vivir bien, y la intangibilidad de los bienes físicos y psicológicos, es decir, vivir sin humillaciones. Y desde el enunciado normativo, la dignidad humana es un valor, es un principio y es un derecho fundamental. La solidaridad tiene que ver con la ayuda mutua entre los individuos de la sociedad y también entre la sociedad y el Estado, y la comunidad con el individuo. El principio del trabajo tiene que ver y está consagrado por allí en el artículo 25 de la Constitución, que indica que todas las personas tienen la posibilidad de desempeñar una labor, y además el principio de primacía sí, primacía del interés general sobre el particular, indica que los intereses particulares se subordinan al interés común. Y por último, el principio de efectividad, que tiene dos dimensiones. Una primera de ellas, que es que el Estado está al servicio de la comunidad y no al contrario. Y además la garantía de los derechos que están consagrados en la Constitución. El artículo tercero, el principio democrático, indica que el poder público reside en el pueblo, el cual lo ejerce de manera directa o a través de sus representantes. Ya dijimos que de manera directa existen mecanismos de participación ciudadana y a través de sus representantes, a nivel municipal, departamental o nacional, dependiendo la situación. El principio de supremacía constitucional indica que todas las disposiciones se encuentran supeditadas a las disposiciones normativas de la Constitución. O sea que allí, con relación al bloque, se integran aquellas que hacen parte de tratados internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el presidente y que no pueden ser limitados ni siquiera en los estados de excepción. Tenemos además el principio pro homine, que dice que debe tenerse en cuenta la primacía de los derechos inalienables de la persona, no importa su fuente normativa, lo dijimos hace un rato. Y por último, el principio de responsabilidad, que se divide para particulares y para servidores públicos. Espero que este cúmulo de videos haya sido de su agrado, que hayan podido analizar todos los elementos que lo integran, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego y que pasen un excelente resto de momentos, sea mañana, tarde o noche, cuando vean este video.